Los que lo dicen son aquellos sacerdotes y sacerdotisas que se han ocupado de ser capaces de justificar el objeto de su ministerio. Pero también lo dice Píndaro y muchos otros de los poetas divinamente inspirados. Y las cosas que dicen son estas. Y tú, pon atención si te parece que dicen verdad. Afirman, en efecto, que el alma del hombre es inmortal y que a veces termina de vivir lo que llaman morir. A veces vuelve a renacer, pero no perece jamás. Y es por eso por lo que es necesario llevar la vida con la máxima santidad, porque de quienes Perséfone el pago de antigua condena haya recibido, hacia el alto sol en el 9º año, el alma de ellos devuelve nuevamente, de las que reyes ilustres y varones plenos de fuerza y en sabiduría insignes surgirán. Y para el resto de los tiempos, héroes sin mácula, por los hombres serán llamados. Cita atribuida a Píndaro. El alma, pues, siendo inmortal y habiendo nacido muchas veces y visto efectivamente todas las cosas, tanto las de aquí como las del Hades, no hay nada que no haya aprendido. De modo que no hay de qué asombrarse si es posible que recuerde no solo la virtud, sino el resto de las cosas que, por cierto, antes también conocía. Estando, pues, la naturaleza toda emparentada consigo misma, y habiendo el alma aprendido todo, nada impide que quien recuerde una sola cosa, eso que los hombres llaman aprender, encuentre él mismo todas las demás, si es valeroso e infatigable en la búsqueda. Pues, en efecto, el buscar y el aprender no son otra cosa, en suma, que una reminiscencia. Diálogo Menón, Platón, del 427 al 347 a.C. En Universitas nos regocijamos con la lectura y el estudio de las obras de los maestros de la humanidad, cuyas vidas nos han legado experiencias, conocimientos, modelos de virtud y todo aquello que ha ido siendo asimilado por los hombres que, sobre estas bases tan sólidas de sabiduría, vamos creando nuestra civilización. Como saben nuestros estudiantes y amigos, conforme a nuestro ideal, consideramos a Platón uno de los más egregios sabios de todos los tiempos. Pocas veces se ha sopesado en verdad su relevancia hasta nuestros días, tanto en filosofía como en derecho, ciencias naturales, teología, arte, política y en realidad en todas las áreas del saber y la cultura humana. En este sentido, suscribimos las palabras del matemático y filósofo inglés Alfred North Whitehead del siglo XX, quien dijo de la obra de Platón: toda la filosofía occidental es una serie de notas a pie de páginas de las obras de Platón. Como no podía ser de otra forma, la importancia de las enseñanzas del divino Platón es eminente en la tradición esotérica occidental, en cualquiera de las tradiciones particulares que la conforman, ya sea en el hermetismo, en la espiritualidad cristiana, en la mística y filosofía musulmana, en el pensamiento judío y las enseñanzas de la Kabbalah, etc. En estas tres últimas tradiciones religiosas encontramos a múltiples sabios de un marcado platonismo, como es el caso de San Agustín, Filón de Alejandría y Avicena, para nombrar solo un ejemplo de cada una de estas. Resulta curioso que ante la evidente importancia de Platón en el ocultismo occidental, entre quienes se dicen interesados en temas esotéricos, la obra de Platón es prácticamente desconocida, e incluso las organizaciones que se presentan como transmisoras de enseñanzas e iniciaciones esotéricas también desconocen su obra y desconocen que mucho de lo enseñado vanamente por ellas se remite en sus fuentes auténticas a Platón, de manera que aprenden cosas sin saber su procedencia, su historia, su tradición.
El estudio constante del Corpus Platonicum es requisito primero para todos los iniciados en los estudios y prácticas esotéricas que lo hagan de forma seria y verdadera. El conocer la fuente misma de la tradición y aprender sus conceptos originales da a sus adeptos el gozo espiritual de la auténtica comprensión, y solo esto permite ejercitar el juicio crítico y racional que es tan deseable en todos quienes se aproximan hacia los estudios esotéricos y que es tan difícil que ocurra, producto precisamente del desconocimiento de las fuentes. Ante la posibilidad de que alguien considere exagerado lo que decimos del Divino Maestro, presentamos como prueba de nuestra devoción filosófica el fragmento inicial de esta publicación, que corresponde a un extracto del diálogo Menón, en donde Platón, en boca de Sócrates, trata sobre todo el tema de la virtud, pero debido al método dialógico, en todo el texto aparecen otros temas, incluso a veces más relevantes que el tema general del diálogo. La importancia de este fragmento, por su profundidad y belleza, muestra la altura espiritual de su autor, ante la cual languidecen las abundantes publicaciones que tratan sobre este tema. Recomendamos a nuestros seguidores escucharlo y leerlo detenidamente, y si son o han sido estudiantes de universitas, entonces pueden aplicar el método de estudio que enseñamos, el cual se basa en el análisis conceptual de las palabras y no en la conclusión sobre ideas generales. El contenido del fragmento alude a uno de los temas tal vez más tergiversados dentro de los círculos pseudoesotéricos, que es coloquialmente conocido como la reencarnación. La reencarnación, en todos los sitios en que se comercializa con la filosofía esotérica, se suele tratar entre los temas preliminares, o está dentro de las primeras lecciones, o aparece en el primer discurso que se da para motivar a los asistentes a continuar participando y consumiendo. Es como el dulce que cautiva a los niños, la manera de encantar a quienes tienen la necesidad de sentirse mejores y diferentes al resto. No obstante, cuando nos remitimos a las fuentes auténticas de la tradición, siempre aparecen estas doctrinas al final del camino, luego de haber estudiado e incorporado amplios conocimientos tras años de disciplinas y experiencias, como en el caso, por ejemplo, de las lecciones que el santo Ari Isaac Luria dictó a Jaime Vital, en que la cuestión del Gilgul Neshamot o el ciclo de las almas aparece como culminación de las prácticas cabalísticas. En otras tradiciones el tema de la reencarnación ni siquiera aparece, pues los maestros no consideraron necesario enseñarlo para evitar así los casi seguros equívocos que vendrían luego de tratar este tema. Y en otros casos, la reencarnación, dicha de manera bruta, fue deliberadamente negada por los ocultistas. La tradición esotérica auténtica, de la mano de sus instructores, ha concluido que, de tratar sobre la cuestión de la reencarnación, antes se tienen que abordar dos temas principales que son, primero, sobre la naturaleza del alma y segundo, sobre la preexistencia del alma. Estrictamente hablando, cualquier intento de vociferar sobre la reencarnación es vano si previamente no se ha trabajado sobre si el alma preexiste o no al cuerpo, atendiendo todas sus premisas y conclusiones posibles, e incluso tratar el hecho de si hay un alma individualizada como una sustancia particular y personal que, como principio del yo, encarne y desencarne, ya que de no haber un yo independiente, entonces la cuestión de la reencarnación desaparece de suyo, haciendo imposible considerarla. Vamos entonces a actuar coherentes con la tradición a la que nos unimos por amor a la sabiduría, y hagamos un breve comentario al tema de la preexistencia y de la existencia del alma, indicando algunas fuentes para que nuestros seguidores puedan dirigir sus estudios. Por lo general, dos tipos de respuestas se han dado a la cuestión de la preexistencia. Quienes, afirmando que sí existe el alma personal, afirman que ésta puede, para existir, prescindir del cuerpo, por lo cual tal prescindencia del cuerpo puede ser antes del cuerpo o después del cuerpo, es decir,
Si el alma puede existir sin el cuerpo, lo puede hacer antes de encarnar o lo puede hacer después de la muerte. Y la otra respuesta la dan aquellos que identifican el alma con el cuerpo. Por lo tanto, la existencia de uno se hace necesaria para la existencia del otro. De esta manera, se concluiría que al morir el cuerpo, entonces lo mismo ocurre con el alma. Las doctrinas sobre la existencia del alma separada del cuerpo no son tan abundantes en la antigüedad como se pudiera pensar, ni tampoco provienen de las religiones. Por ejemplo, en el caso del judaísmo antiguo, el hombre es cuerpo, por lo cual no hay nociones que entiendan al alma sin él. Por lo mismo no hay referencias a vidas después de la muerte, ni a infiernos ni a cielo para los salvados. Para estos todas las bendiciones y las gracias divinas se dan materialmente a los hombres. Dios bendice con abundancia de bienes, con tierras, con una familia numerosa, pero en el mundo mismo y no en otro mundo, puesto que el hombre es cuerpo. Las primeras referencias a un alma separada vinieron al judaísmo por influencia de los pueblos de Babilonia y de Egipto, aunque tampoco estos establecían una total separación. Por lo mismo, entre los antiguos egipcios la práctica de la momificación tenía el objetivo de conservar el cuerpo, porque sólo así también se conservaba el alma. Si bien el alma es separada, requiere de la corporalidad. Esta creencia entre los egipcios pasó al cristianismo con la creencia en la resurrección de la carne, en el estado de cuerpo glorioso, pero siempre como cuerpo, lo cual ha sido ampliado y trabajado por los pensadores cristianos para concluir que el alma no preexiste al cuerpo, sino que es creada por Dios junto con el cuerpo en el momento de la fecundación, y la resurrección final no prescinde del cuerpo, sino que debe resucitar el cuerpo, puesto que en la antropología de la Iglesia cristiana, el hombre es un compuesto de cuerpo y alma. Estrictamente, las doctrinas sobre la inmortalidad del alma y su subsistencia no provienen de las religiones de la antigüedad, sino de los filósofos griegos. Es en la filosofía griega y en particular de Platón en donde aparecerán las primeras referencias a esto, sin contar por supuesto las tradiciones de India que también, al igual que los griegos, ya habían desarrollado esta idea. A Platón debemos esta augusta doctrina, pero hay antecedentes claros al filósofo, como son los relatos, enseñanzas y misterios de los órficos, quienes también enseñaban sobre la inmortalidad del alma. De ahí que algunos consideren este vínculo tan particular entre los órficos y Platón, afirmando que Platón habría sido iniciado en los misterios órficos. Sea esto así o no, el desarrollo de este dogma con tanta sofisticación es propio de Platón, en donde se modifica la concepción puesto que entiende, tal como lo hemos tratado en otras publicaciones, al hombre como alma inmortal y no como cuerpo. Podemos contar a Platón entre los defensores de la preexistencia del alma, y entre los cristianos destacamos la obra lúcida y grandiosa de Orígenes de Alejandría, quien en su Peri Arjón o sobre los principios enseña la preexistencia del alma, doctrina condenada por el conjunto de la Iglesia cristiana. Además de la idea de la inmortalidad del alma, es decir, que el alma no perece, también debe ser considerada la idea de su eternidad, es decir, que no nace sino que es desde siempre. En esta línea hay algunas ambigüedades. Por ejemplo, en Aristóteles, en cuya obra no hay claridad sobre la distinción del alma y el cuerpo en el hombre, puesto que afirma que el alma como forma y el cuerpo como materia se relacionan entre ambos como una forma referida siempre a una materia, por lo cual no hay claridad de si el alma sobrevive a la muerte, y en el caso de hacerlo, no se sabe qué ocurre con ella. Es precisamente esta ambigüedad de Aristóteles la que ha servido a los pensadores cristianos para sostener su creencia de la composición cuerpo y alma. Finalmente aparece una última posibilidad que también encontramos implícita en Platón, y es que respecto a la naturaleza del alma, no habría en ella una naturaleza separada, substancial, a modo de un yo individual que pueda encarnar y desencarnar. Este tema lo encontramos ampliamente tratado por los budistas, entre quienes destaca el sabio Nagarjuna,
como el más insigne de los Budas, que desarrolló una de las enseñanzas más paradigmáticas del budismo, enseñada por Siddhartha Gautama, y es la interdependencia de todas las cosas sostenida en la naturaleza vacua, shunya, de cada cosa separada. Según este pensamiento, el alma como yo es ilusoria, puesto que no tiene el yo una naturaleza independiente de todo lo demás, no tiene una naturaleza por sí, por lo cual el principio que encarna y reencarna no es un alma separada, sino un conjunto psicofísico en donde lo único que se mantiene tras la muerte es una continuidad de la mente y no un alma personal. Los animamos a repasar esta publicación y ampliar sus estudios para que todos podamos aproximarnos a estos temas con menos levedad y mayor devoción y rigor, que es lo mínimo que merecen los maestros clásicos que nos siguen ayudando en nuestro cultivo espiritual.